Pero antes de entrar a la palabra, si quieren siéntese por favor. Quiero dar una nota aclaratoria para aquellos amantes de la verdad. Existe una gran diferencia entre la doctrina de la seguridad de la salvación y la enseñanza falsa de salvo siempre salvo. Son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, algunos de ustedes son nuevos y no entienden quizás lo que estoy hablando, pero salvo siempre salvo es una enseñanza errónea, totalmente errónea, falsa. Salvo siempre salvo. Una cosa es la seguridad de la salvación de la cual la Biblia habla, y otra muy diferente, el salvo siempre salvo. Ahora, lo que no entiendo es como después de escuchar como la enseñanza que di el viernes, algunos estaban expresando en redes sociales que yo había estado predicando de salvo siempre salvo. Eso es erróneo y no es lo que prediqué, ni es lo que predico, ni es lo que creo. ¿Por qué razón? Porque salvo siempre salvo, se lo voy a sintetizar, es creer de que uno acepta a Cristo y uno siempre puede vivir como le dé su regalada gana, haciendo todo el pecado habido y por haber, todo lo que toca a tu puerta le das la bienvenida y tú nunca vas a perder la salvación. Por eso yo amo la Biblia y me encanta leer la Biblia, porque en la Biblia hay lo que yo le llamo contrapesos. El contrapeso es que, por ejemplo, si alguien quiere interpretar mal algún pasaje bíblico, en otro pasaje lo endereza y lo ubica y le dice, no, estás mal, no es así. Por ejemplo, como cuando San Pablo dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces pecaremos, dice Pablo, entonces pecaremos para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera. Entonces ahí viene el jalón de oreja, de ninguna manera. ¿Por qué dice Pablo de ninguna manera? Porque luego el apóstol San Juan va a hablar de manera clara que el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Observen una cosa, que hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Son dos cosas diferentes. Y la ilustración bíblica es Pedro y Judas. Los dos lloraron, pero Pedro se arrepintió. Judas sintió remordimiento, y el remordimiento no arregla nada con Dios. Lo único que arregla las cosas con Dios se llama arrepentimiento. Y los apóstatas jamás se arrepienten. Los apóstatas pueden sentir remordimiento, pero jamás se arrepienten. ¿Y quiénes son los apóstatas, Pastor Pineda? Los creyentes profesantes. Voy a respirar profundo. Aquí todos tenemos apariencia de creyentes. Andamos una Biblia. El día domingo nos bañamos. Nos echamos perfume All Spy de $2. Y podemos aparentar, inclusive tu mujer puede decir de ti, qué esposo el que tengo, qué esposa la que tengo. Y más no saben que lo que tienen a la par es el mismo diablo. Es decir, es un creyente profesante. Y ese creyente profesante, ese peca deliberadamente y no se arrepiente. Ese jamás se va a arrepentir. No, porque la palabra arrepentimiento implica que aquello de lo que me arrepiento, no quiero volver a hacerlo. Por ejemplo, en el caso de Pedro se arrepintió de haber negado al Señor. Y vamos a ver en su trayectoria que nunca más negó al Señor.
la lección la aprendió muy bien del dolor terrible que sintió por haber negado a su maestro, de tal manera que nunca lo volvió a hacer. Por supuesto, esta es una nota aclaratoria nada más por aquellos que interpretaron mal la enseñanza de la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación es una cosa, salvo, siempre salvo es otra cosa. Y en esta iglesia no creemos en la falsa doctrina salvo, siempre salvo. En esta iglesia creemos que Cristo nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, y que eso es una seguridad. Es una seguridad. Entremos a la palabra hoy, pero ese tema continúa. Yo estaré predicando mínimo 4 enseñanzas más, no les digo cuándo, sobre ese tema, porque voy a abordar todos los versículos bíblicos que han sido mal interpretados por desconocer a quién les estaba escribiendo el autor del libro, a quién, cuál era la razón, y todo eso lo voy a tocar, porque después de eso, ya el que quiera seguir errado, equivocado, que siga. Pero mi deber es a ustedes, que tienen el deseo de aprender la verdad de Dios, que puedan estar en la luz de la palabra del Señor. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 5, así como están sentaditos, versículo 9 al 11. Ya lo encontraron, ¿verdad? Y voy a hablar este tema que se llama el principio de la separación cristiana. Aquí encontramos un tremendo principio, el principio de la separación cristiana. Dice Pablo: os he escrito por carta. O sea, Pablo antes de esta carta ya les había escrito una carta. Eso es lo primero que aprendemos los estudiosos de la Biblia, que 1 Corintios no es 1 Corintios. Quizás podría ser 2ª o 3ª, no sabemos cuántas cartas Pablo les había escrito antes, pero lo que Pablo está diciendo aquí y afirmando es que antes de esta carta les había escrito una carta. Entonces, pastor, quiere decir que el canon de la Biblia está incompleto. De ninguna manera. Voy a explicar más adelante eso. El canon está completo. Los 66 libros de la Biblia, esa es la Biblia. Pero, ¿y entonces a dónde queda la otra carta de Pablo? Eso lo vamos a explicar. Pero dice Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. La palabra fornicarios significa inmorales. Inmorales. Que no os juntéis con los fornicarios, con los inmorales. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, es decir, con los inmorales de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras de este mundo. Pues en tal caso, o sería necesario irse para Marte o para Júpiter, o sería necesario salir del mundo. Más bien, dice Pablo, os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere inmoral. Uso la palabra más completa para que ustedes sepan de lo que Pablo está hablando. Con ningún inmoral. Con ningún inmoral. O avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Espero que hayan traído sus cascos y sus chalecos antibalas. Bueno, ya Pablo había escrito antes, en la primera carta que les escribió, o segunda, no sabemos, vamos a suponer que esta es la segunda y que Pablo había escrito una primera carta. Y de acuerdo a lo que Pablo está diciendo acá, Pablo ya había condenado estos pecados. Ya los había condenado. Ya había hablado de ellos.
Y todo tiene que ver porque Corinto era una ciudad especial. Cuando hoy hablamos de Corinto, pudiéramos pensar quizás en Las Vegas, o pudiéramos pensar en una de esas ciudades inmorales, terriblemente inmorales. No puedo pensar en otra ciudad, pero una ciudad inmoral. Y es que la inmoralidad como que está muy asociada con la idolatría. Siempre donde hay idolatría hay inmoralidad. Y Corinto era una ciudad dominada por la idolatría. Ya les dije al principio en la introducción de esta carta que cuando alguien quería hacer las cosas de carácter inmorales al extremo, usaban la expresión hagámoslo a lo Corinto. Es decir, vamos a tener una fiesta aquí en la casa, pero lo vamos a hacer a lo Corinto. Quería decir sin límites. Quería decir con la inmoralidad más extrema. Con la inmoralidad más extrema. Y dije que esto tenía que ver porque en Corinto había mucha idolatría. Observen ustedes que de acuerdo a la historia, en Corinto habían aproximadamente 1000 sacerdotisas en el templo de Venus. Para los griegos, Afrodita, para los romanos era la misma diosa, pero en hebreo era Venus, y en Roma se le conocían, para los romanos era Afrodita, que eran realmente prostitutas. Estas 1000 sacerdotisas eran prostitutas, y que no cualquiera calificaba de acuerdo a la historia para ser sacerdotisa de Venus o de Afrodita. No cualquier mujer calificaba. Es decir, tenía que tener un cuerpo excelente, una atracción única. Y la que era la líder de ellas, la sacerdotisa, la sumo sacerdotisa, era la mujer más bella que podía haber. La mujer más bella. Y que cuando venían los oferantes al templo, es decir, habían algunos de los grandes que venían, que tenían la oportunidad de estar con aquella mujer, pero aquella mujer estaba dedicada al servicio de la idolatría de sus dioses paganos, de tal manera que jamás contraía matrimonio con alguien, sino que servía para prostituirse con los oferantes. Eso hacía que las multitudes de hombres vinieran a ese templo, porque más que a ofrecer un sacrificio, venían a complacer sus deseos sádicos, sus deseos inmorales con estas prostitutas que eran las sacerdotisas. Así que la idolatría imperaba en toda la ciudad en nombre de la religión. La idolatría imperaba en toda la ciudad en nombre de la religión. Y los creyentes de Corinto, los hermanos cristianos de Corinto, ahora estaban permitiendo que aquel espíritu de inmoralidad que reinaba en la ciudad se estuviera introduciendo también en la iglesia. El punto que vamos a tocar hoy es que Corinto pensaba que podía condescender, escuchen bien el término que uso, condescender con la inmoralidad de los corintios, condescender con ellos, y que la iglesia no sufriera ningún daño, que no fuera afectada en nada. Y usted no puede condescender, no puede hacer nada que la iglesia baje al nivel de la inmoralidad o de lo que hay afuera en la sociedad, sin que la iglesia sufra sus consecuencias. Aleluya, aleluya. Es decir, así como en el caso de Moisés con Faraón, él no hizo ninguna concesión con Faraón. Venía Faraón y le decía, te voy a permitir esto, y decía a Moisés, no. Y le decía, bueno, te voy a permitir tal cosa, y decía Moisés, no. Es decir, nosotros no podemos ni debemos condescender ni con el diablo ni con el mundo. Gloria a Dios. Así que esta era la iglesia. Y por eso hoy, al entrar acá, al entrar en este tema, yo le hago una pregunta a ustedes, o me la hago yo mismo. ¿Cree usted que la iglesia de nuestros días
puede descender al nivel de la moralidad que tenemos afuera, descender a ese nivel de inmoralidad imperante en el mundo de la actualidad sin que sufra alguna consecuencia. Digo esto porque hoy la iglesia está condescendiendo con los estándares que está imponiendo el mundo, con los estándares que está imponiendo la sociedad. Y somos bombardeados por las redes sociales que, por ejemplo, inmediatamente que nosotros usamos algún término que no esté acorde con lo que esta sociedad está permitiendo, nos están censurando. Nos cortan las transmisiones porque no estamos de acuerdo como ellos están pensando, como la señora Kamala Harris, que ahora quiere venir a imponer su gran agenda de inmoralidad en este país. Y que por supuesto lo que está establecido por Dios en su palabra que va a suceder, va a suceder. Pero la iglesia tiene que permanecer como lo que es: una iglesia santa, una iglesia gloriosa, una iglesia sin arrugas. Por eso a nosotros no nos va a dictar la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos lo que vamos a creer. No es el presidente, vicepresidente, ni los jueces, los fiscales los que nos van a decir lo que vamos a creer. Nosotros vamos a creer y a defender lo que dice la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. La iglesia actual, en términos generales, ha perdido su poder. La iglesia actual no es ni la sombra de la iglesia que era ayer. Aquella iglesia poderosa, aquella iglesia que hacía temblar a los gobiernos. Había un escocés, un tremendo evangelista, Juan Knox, un hombre de Dios, y que María, la sanguinaria, la reina de Escocia, decía: le temo más a las oraciones de Juan Knox que a 1000 ejércitos juntos. Es decir, Juan Knox oraba y esa vieja sanguinaria, hechicera del diablo, temblaba cuando Juan Knox oraba. Por eso digo, la iglesia ha perdido. La iglesia que es sal de la tierra, la iglesia que es la luz del mundo, ha perdido su poder, ha perdido su influencia. El Señor a nosotros nos ha dado una autoridad tremenda, que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pero la iglesia no está usando su poder, y por eso los demonios andan sueltos y hasta metidos en la iglesia, porque la iglesia carece de poder. Y ahora lo que tenemos es un tajo de payasos reprendiendo demonios, un tajo de payasos imponiendo manos que no tienen autoridad, no tienen nada, porque para eso tendrían que tener una vida totalmente apegada a la palabra de Dios. Aleluya. Debemos agradecer a Dios por aquellas iglesias que aún quedan. Y voy a hablar de iglesias extraordinarias, porque el problema que se puede dar es que en una iglesia pequeña es fácil mantener una doctrina pura, pero en una iglesia cosmopolita, una iglesia de números, los predicadores no quieren perder a esa gente. Y por eso vienen ellos y van a condescender a que la gente escuche lo que quiere escuchar, oír lo que quiere oír, y no dar todo el consejo de la palabra de Dios. Pero hay iglesias extraordinarias que Dios ha levantado y que todavía se mantienen fiel a la palabra del Señor, que todavía predican todo el consejo de la palabra del Señor, que alumbran pues en un mundo lleno de tinieblas. Y que yo no tengo temor de que usted se vaya de esta iglesia, ni el más mínimo temor. Y si se va, le doy la bienvenida, le doy la bien salida.
Si usted no aguanta lo que predico, usted puede retirarse a un lugar donde le predican y le enseñan lo que usted quiere oír, pero yo no le voy a decir a usted lo que quiere oír. Voy a decir lo que Dios me dice que diga. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y que prefiero estar bajo la autoridad de Dios y de su santa palabra antes que estar bajo la autoridad de los hombres. ¿Sabe qué? Dios mío, voy a hablar porque tengo que hablar. Pero hay algunos hoy que asumen posiciones quizás que no son muy populares. Hay pocos que asumen eso, de posiciones que no son muy populares, con tal de agradar a Dios. ¿Cuántas veces han venido conmigo? Y por ahí alguien, por ejemplo, en la página de Benecer, dice, muy bonita la alabanza, dice, pero el pastor le tira mucho a las mujeres. Alguien me enseñó ese comentario. Dice, el pastor le tira mucho a las mujeres. Pastor, me dice, ¿y usted qué opina de eso? ¿Por qué no me dice la linda hermana? ¿Por qué ya no le diga nada a las mujeres para que no lo critiquen? Me lo dijo hoy, el siguiente día estaba diciendo lo que la palabra del Señor dice. ¿Y qué es lo que la palabra del Señor dice? ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice? Sencillo, y eso es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Qué dice la palabra del Señor? Mujeres, están sujetas a vuestros maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Lo dejaré de decir nunca, jamás, porque es la palabra del Señor. Y no me importa que se levanten todas las liberales y todas las feministas condenándome, voy a decir lo que dice la palabra del Señor. Y a los maridos, claro que también, que amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos y que dejen ya de andar de pícaros. Aleluya. Aleluya. Bueno, Señor, me voy a detener, porque iba a mandar un misil ahorita, pero prefiero abordar a este lindo hermano a solas para ayudarle a restaurarse. Bueno, el punto está que si yo quiero ser popular, y no me importa ser popular, no me interesa ser popular, yo no soy político, soy un líder espiritual. Y Juan el Bautista no fue popular, le terminaron cortando la cabeza. Y Jesús tampoco fue popular, y Pablo tampoco fue popular. Y los que predicamos la verdadera palabra del Señor no somos populares. Aleluya. Pero bueno, digo que hay algunos que por eso no predican la palabra del Señor. Y yo he oído entrevistas como del famoso predicador argentino, que no tengo nada contra él, es un hombre exquisito para hablar, tiene un carisma único para hablar, es conocedor de la Biblia tremendamente, pero cuando él dice que él no se quiere meter con el problema pecado, entonces yo digo, bueno, usted es conferencista de nuevas ideas, usted es un conferencista de nuevas cosas novedosas, pero usted no es un conferencista real de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor lo primero que aborda es el gran problema que tiene el ser humano, y el gran problema que tiene el ser humano se llama pecado.
El gran problema del ser humano se llama pecado y que solamente hay una medicina para el pecado y es la sangre maravillosa de Cristo. Es decir, eso es lo que la Biblia enseña. Que de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, venir a hablar de mensajes inspiradores, es bueno. Hay cosas que sí necesitamos, somos seres humanos. Muchas veces entramos, los que no tienen el Espíritu Santo, en etapas depresivas que hacen llorar, que usted está llorando y no sabe ni por qué está llorando y necesita que alguien le dé palabra de aliento. Pero lo que muchas veces no entendemos es que la palabra del Señor tiene un solo mensaje: Cristo es nuestra paz. Hermano, el problema hoy es que la iglesia se está comprometiendo en unos temas que no debería comprometerse. Y esto cada vez va a ser peor y peor. Comenzó la iglesia metodista o la iglesia presbiteriana, luego la iglesia metodista. Ahí va la iglesia bautista detrás, y no me va a sorprender que en algún momento las iglesias pentecostales también estén adoptando esas posiciones. No me va a sorprender para nada. Pero alguien tiene que mantenerse todavía en la línea. Alguien todavía tiene que decir quién es Dios y lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Yo lo he dicho, mientras el Señor me permita ser el pastor de esta iglesia, yo predicaré lo que la Biblia dice. ¿Por qué razón? Porque la verdad es que la iglesia ha perdido su poder espiritual. Aún en esta iglesia, estoy hablando generalmente, y aunque le doy gracias a Dios por esas personas que a las 5 de la mañana están orando en este templo, por esas personas que todos los días vienen a orar a este templo, y le doy gracias a Dios y glorifico a Dios por ello. Aleluya. Pero la verdad es que una iglesia pura es una iglesia poderosa. Y una iglesia impura no sirve para nada más que para ser tirada a la sala, a las calles. Y lo mismo es de los individuos. Y cuando hablo de pureza, no hablo de eso que muchos quieren fingir, que son puros y rectos y que no hacen cosas desagradables a Dios. No, la pureza significa una persona que tiene un corazón con el deseo de agradar a Dios todos los días. Y un individuo que tiene ese deseo es un arma poderosa en las manos de Dios. Una mujer que tiene ese deseo es un arma poderosa en las manos de Dios. Bueno, entremos al mensaje. Comencemos, por favor. Pastor, no estaba predicando, no. Estaba conversando con ustedes. Porque Pablo dijo que esto no se aplicaba solamente a la inmoralidad. Es decir, muchas veces nosotros solamente apuntamos a los inmorales y nos olvidamos que en la Biblia hay una larga lista de pecados. Es decir, nosotros apuntamos nada más a la inmoralidad, que la inmoralidad allí, en la palabra inmoralidad, está incluida fornicación, adulterio, masturbación, bestialismo, homosexualismo, lesbianismo y todo lo que la Biblia condena como inmoral. Silencio, por favor. No, algunos están en silencio, pero el silencio dice más que las palabras.
Y por eso es que se dice que cuando uno no tiene nada que decir, lo mejor es no decir nada. Aleluya. Porque hoy estamos siendo bombardeados y uno no sabe ni de dónde ni por dónde sale. Pero uno, por ejemplo, de repente abre páginas como Facebook y a nosotros los hombres, y como que esos sinvergüenzas como que ya conocen la edad que uno tiene. Y como de acuerdo a cada edad, así son las inclinaciones que el ser humano tiene. ¿Sabían ustedes eso? Así que, por ejemplo, sí, ellos saben que cuando usted abrió su página de Facebook, usted puso que nació allá por los 60, ustedes ya saben que usted es un viejón. Y que a usted se le van los ojos viendo las piernas de una mujer más joven. Estoy hablando en serio. Y así que cuando usted abre esa página, dice: pero si yo nunca he pedido esto que esté saliendo en la página, y uno las borra y de repente vuelven a aparecer y las borra. No, es que ellos saben la edad que usted tiene. Sabe qué es lo que llama la atención. Conocen la debilidad del ser humano. Aleluya. Y por eso estoy diciendo, y lo dije aquella vez, por medio de esos asuntos está entrando el pecado a nuestras casas. Porque me dijo una persona: mire, ¿por qué me salen? Y le dije: es que usted puso la edad que tenía. Sí. Vaya, le dijo: ¿sabe que usted ya no puede para más que ver? Estoy hablando súper en serio. No lo digo como cómico. ¿Sabe que usted ya anda, le dije, por los 69 años? Y que usted con lo único que se conforma es con ver, porque no puede para más. Y por eso le ponen eso. Para que esté como brutito ahí, le dije. Ahora, pregunto, ¿alguno de nosotros el Señor nos está hablando hoy? ¿Y usted, hermana, que vive con utopías de actores de cine? A los hombres nos salen mujeres y a ustedes les salen. No se parece al que tengo en la casa. Que el Señor reprenda al diablo 1000 veces. Lo que estoy diciendo es que Pablo no solamente está hablando de inmoralidad, sino también de muchos pecados. Comenzando, por ejemplo, con la codicia. La codicia, que es apropiarnos de lo ajeno. Porque aquí, atrás del pecado de la fornicación o incesto que este muchacho tenía con su madrastra, y no lo voy a asustar, pero desde que toqué estos temas han venido más de unos cuantos muchachos a decirme que están enamorados de su madrastra y que han tenido relaciones con su madrastra. Y han venido a confesar su falta. La han oído por la radio, por la televisión, no sé, pero han venido: Pastor Pineda, ¿usted predicó este tema? Sí, yo he cometido ese pecado, pastor. Me he metido con mi madrastra. Y ahora que quiero dejarla, no quiere la señora que la deje. Y me pregunta: ¿por qué será? Simplemente le digo: ¿cuántos años tiene tu papá? Mi papá ya anda por los 60. ¿Y tu madrastra cuánto tiene? 40. Y simplemente tu papá ya no responde. Y tú, le dije, le estás haciendo a esta mujer bandida. Por eso no te quiere dejar. Pero ya que tú has sentido que el Espíritu Santo te ha redarguido, aléjate de una vez. ¿Qué
¿Qué fue lo que comenzó allí? Antes del pecado de incesto, ¿qué es lo que había? Codicia. Codicia. Y codicia es desear lo que no es de uno. Queridos, amados hermanos, no codicien lo que no es suyo. No desee lo que no es suyo. ¿Me están oyendo en esta mañana? ¿Me están oyendo? Ahí comenzó. La mujer esa era de su papá. Y el muchacho comenzó ¿a qué? A codiciarla. A verla por entre la puerta cuando se estaba bañando. A verla por la puerta cuando se estaba vistiendo. Y el pecado entró en el corazón de ese muchacho. Aleluya. Aleluya. Codicia, desear lo que no es de uno. Y hasta ahí ya no voy a tocar más. Ojalá puedan entender lo que estoy diciendo. Hay otro tema que va a tocar Pablo. A los religiosos que siempre están curioseando imprudentemente en otras religiones. ¿Entendió? Ahora tenemos una pluralidad de mensajeros en redes sociales. Y lo que usted no sabe es que muchos de ellos lo que hacen es distorsionarlo de la verdad. Por ejemplo, es como que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro grupo musical y sí ensayamos. Yo nunca ensayo con mi grupo, yo así toco a lo parejo, pero antes ensayábamos. Y de repente viene alguien, y me recuerdo una vez que yo fui a una quinceañera y estaba todo el grupazo de Isla de Pasmo tocando. Y cuando yo llegué, me dice Jaime, el que cantó el viernes pasado: pastor, no me vino mi guitarrista, ¿me quieres ayudar con la guitarra porque no tengo guitarrista? ¿Qué fue lo que hice yo con ellos? Arruinarles los cantos. Arruinarles. Porque decir, yo no había ensayado, no sabía dónde cortar, dónde detenerme, dónde darle esto, dónde darle otro. Así que lo que hacía es más o menos donde sabía. Y lo mismo es cuando usted está escuchando diferentes predicadores. Usted de repente no va a saber qué es y qué no es, a menos que usted tenga un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Yo me he podido dar el lujo de leer el Corán. Yo he leído el Corán, yo he leído el Popol Vuh, yo he leído el Mahabharata, he leído los libros sagrados de los hindúes, he leído de todo lo habido y por lo haberlo he leído, pero yo sé en quién he creído, sé cuál es la doctrina y nadie me va a confundir. Aleluya. Aleluya. ¿Cuál es el problema? Y la palabra de Dios enseña que una pequeña infección en la iglesia debe ser tratada, exterminada, porque si no, confunde. Un hermano vino llorando un día de estos, porque él viene a la reunión de líderes. Y en la lección que tuvimos hace unas 3 semanas atrás, cuando hablamos del pecado de muerte, y en esa lección yo fui claro que el pecado de muerte se refería a muerte física. Que así como el Señor se llevó a Moisés antes de tiempo y a Aarón antes de tiempo, y se llevó a Ananías y Zafira antes de tiempo, porque habían cometido pecado de muerte. No está hablando San Juan allí de muerte espiritual, sino de muerte física. Y me dijo el hermano, vino llorando, porque me dice: hermano, mi líder estaba enseñando que aquí Juan estaba hablando de muerte espiritual. En otras palabras, fue a confundir al grupo de hermanos. ¿Por qué razón? Por no venir a la reunión de líderes, o simplemente por no haber leído bien la lección, porque en la lección era clara que San Juan está hablando de muerte física. Es que tenemos que estar en un mismo sentir y en un mismo pensar. ¿Están entendiendo?
Por eso, por ejemplo, cuando a mí me cuesta permitir que alguien predique aquí, porque siempre me toca componer lo que viene a descomponer. Aleluya. Casi siempre, Dios mío, es decir, porque el problema está que algunos nada más van por la Biblia por arribita, por arribita, por arribita y no profundizan en el conocimiento. Y Pedro dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces yo no puedo permitir que una infección se riegue. Lo que le pasó a nuestra querida secretaria de la iglesia Benecer. Comenzó una pequeña infección, se descuidó y la infección andaba por toda su sangre y andaba ya saliendo por los poros, por haberse descuidado. Por eso en la iglesia del Señor tenemos que cortar la infección y inmediatamente que aparece. Bueno, dice Pablo, versículo 9: os he escrito por carta. Aquí hay un punto muy importante que aclarar. Pablo ya había escrito una carta. Y por lo menos cuando le escribe a los filipenses, ¿verdad? Habla de la carta de los laodicenses o colosenses, algo así. Es decir, escribió una carta que no aparece en el canon bíblico. La pregunta es: ¿dónde está la carta previa de Pablo? Y es que yo tengo en mi biblioteca la gran mayoría de evangelios apócrifos, así se les llaman, evangelios apócrifos, que escribieron. Por ejemplo, Pedro escribió su evangelio, el evangelio de Pedro. Tomás escribió su evangelio. Aún hay un evangelio de Pablo. Yo tengo ese libro, los he leído. Lo que estoy diciendo es que los apóstoles escribieron muchas cartas a las iglesias, los cuales esas cartas ya no las tenemos. Algunos libros los tenemos, otros no. ¿Cuál es el punto? Bueno, ciertamente esas cartas fueron inspiradas para hablarle a esa iglesia en particular en un tiempo específico, pero no a toda la iglesia de todos los tiempos. Y aquí lo que tenemos es cartas que fueron dirigidas a una iglesia específica, pero que son aplicables a toda la iglesia de todos los tiempos. Por eso el Espíritu Santo conservó los libros que tenemos. Los conservó. Lo que estoy diciendo es: la Biblia está completa y no se le puede agregar ni se le puede quitar a la palabra del Señor. Así que tales cartas no fueron preservadas por el Espíritu Santo, porque este libro ha sido preservado por el Espíritu Santo. ¿Por qué lo ha preservado? Porque Él es el que ha inspirado a los escritores sagrados. Muy bien. Ahora viene Pablo y dice: juntéis. Os he escrito por carta que no os juntéis. La palabra juntéis literalmente significa mezclarse. Mezclarse a través de esas relaciones sociales. Mezclarse con, asociarse con y de manera cercana. Dios mío, ayúdanos. Pero dice Pablo que no os juntéis con los fornicarios, con los inmorales. Más adelante vamos a encontrar cuando Pablo dice que el hombre que se junta con una mujer es uno con ella. Y la mujer bandida que se junta con otro hombre es uno con él. Quiero ser suavecito. Pero solo en ese momento de intimidad es que los dos cuerpos vienen a ser uno.
Pero debido a esa unión, hay una, ¿qué diríamos? Tenía una palabra que en este momento se me fue. Debido a esa unión, hay una transferencia de uno al otro. Observen. Por ejemplo, cuando San Pablo dice que si una mujer está con un incrédulo, dice que no se separe de él. Y dice Pablo, porque de esa manera el incrédulo es santificado por la hermana. La hermana lo santifica al incrédulo al estar con él. Por eso dice Pablo, no lo dejes al incrédulo. Pero si él te quiere dejar, dice, no está sujeta a servidumbre. Es decir, si te quiere dejar, que te deje, pero tú no lo dejes. Porque a través, dice Pablo, el incrédulo es santificado. Pero no pierdan el tiempo, por favor. Quiero que escuchen, porque esto no lo van a escuchar otra vez. Pero así como la santidad es transferida, también todo el entorno de pecado de una persona es transferido a la otra persona. Vaya, pensemos aquí. Usted se fue para la Harry High y vio un volado súper atractivo. Y voy a hablar como yo hablo, salvadoreño. Se lo echó. Pero al acostarse con esa mujer, usted no solamente se acostó con esa mujer. No se acostó solamente con ella. Se acostó con todos los miles de hombres que esa mujer ha tenido. ¿Me entendió? Se acostó con todos los miles de hombres. Y luego con todas las mujeres que estos hombres se han acostado. Por eso cuando vino aquella situación del SIDA era terrible, porque usted no sabía con quién había estado aquel y con aquel, es decir, una cadena interminable. Entonces estoy diciendo que así como la santidad se transfiere, también todo el entorno pecaminoso de la otra persona se transfiere. Yo creo que hoy lo va a pensar usted 2 veces, por no decir 1.000.000 de veces antes de hacerlo. ¡Aleluya! ¿Cuál es el punto que Pablo está tocando? No os juntéis con los fornicarios. Y aunque Pablo está hablando nada más que con solo que haya ese acercamiento, aunque no haya una relación sexual, va a haber una transferencia. Porque a uno termina pegándosele lo que la otra persona como es. Por ejemplo, de repente usted va a trabajar en una fábrica, usted es una cristiana temerosa de Dios y de repente sale diciendo las mismas palabras que dicen las otras mujeres en la fábrica. Porque ha habido ¿qué? Una transferencia. De repente empieza a caminar como caminan las bandidas de las fábricas. Es decir, hay una transferencia que hasta usted dice, yo no era así, ¿por qué he empezado a ser así? Usted, querido hermano, muy temeroso de Dios, y se empieza a juntar. Pero aquí prácticamente ahora llego a lo que es. No está hablando de fornicarios del mundo, no, sino que está hablando de hermanos que dice que son y no son. Porque dice Pablo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Pablo no quería que los cristianos corintios esperaran conducta piadosa de los impíos. Yo no voy a esperar una conducta piadosa de los impíos. No, los impíos son impíos. Y yo no voy a esperar una conducta piadosa de ellos. ¿Por qué? Porque el desasociarse de los pecadores de este mundo pecaminoso sería necesario salir del mundo.
Y yo admiro a mi Señor Jesucristo en Mateo, por ejemplo, 9, 11 al 12, cuando dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué se está cortando esta cosa? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Jesús comía ¿con quiénes? Con los publicanos y los pecadores. Pero no comía con los fariseos, ni con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran unos hipócritas. Es decir, estos pecadores no querían fingir que no eran pecadores. Estos publicanos, ellos mismos decían: ten misericordia de mí, que soy publicano, que soy malo. Jesús comía con los pecadores. Y no vamos a esperar que los impíos tengan una conducta piadosa. Aleluya. Vaya pues, se lo voy a decir de otra manera, porque esto sorpresivamente, algunos cristianos equivocadamente se han alejado y se han ido a meter a una burbuja, así como por ejemplo estos grupos como en México, creo que en Argentina, los menonitas, que para apartarse del pecado han hecho sus grupos y se han alejado a las montañas porque no quieren estar en la contaminación. No, el verdadero creyente está en medio de la contaminación y mantiene el estándar de Cristo en alto. Daniel y los 3 jóvenes hebreos estaban en Babilonia, un centro de lo peor, pero dice que propusieron en su corazón no contaminarse. Aleluya, aleluya. Por ejemplo, dentro de la iglesia, la historia de la iglesia, hay algo de que la iglesia hizo incorrecto, que fue el movimiento monástico. El movimiento monástico, donde los hombres que se querían dedicar y las mujeres se retiraban a los desiertos. Aparecieron los famosos santos de los pilares, los que iban a vivir en cuevas, en grutas, para alejarse del mundo. Entonces, si la sal desaparece, ¿cómo va a ser condimentada o salada la comida si no hay sal? La iglesia es la sal de la tierra. El punto está, ya estoy terminando, que sin aprobar el pecado del mundo de los pecadores, nosotros no vamos a aprobar nada del mundo de los pecadores. Aleluya. Pero, ¿por qué razón? Porque yo voy a esperar que los pecadores sean pecadores. Sería ilógico y antinatural que los pecadores no sean pecadores. Así que la gente de afuera, usted no se sorprenda cuando andan con sus cigarrotes, están echando sus cervezas, están diciendo malas palabras, cuando de repente codician a la mujer de otro, que haya todo ese mundo, no es nada raro. No deberíamos sorprendernos que aquellos que no conocen a Jesús sean avaros. Es decir, aquellos que quieren tener más y más y más y más. No deberíamos de sorprendernos que aquellos del mundo sean ladrones, que cuando usa aquí el término de la Biblia son los que roban con violencia, o que sean maldicientes. Que nosotros muchas veces pensamos que maldiciente es el que dice malas palabras, y la Biblia no dice eso. Describe a una persona que es un asesino. Ese es el maldiciente, un maldito pues. Maldito el que mata. Y nosotros lo transferimos nada más a decir malas palabras. Por eso es que dice Juan: el que no ama a su hermano es un asesino. Es decir, es un maldiciente, es un asesino. Así que a nosotros no debe sorprendernos. Tengo un montón de citas bíblicas, pero ya no hay tiempo. El asunto está que uno debe esperar que el comportamiento de los cristianos sea de cristiano. Eso es lo que uno espera.
Nosotros no vamos a esperar un comportamiento de cristiano de la gente que no es cristiana, pero uno debe esperar que el comportamiento de los cristianos sea de un cristiano. Y los de Corinto no lo estaban haciendo. En lugar de eso, comían con el inmoral. Compartían con ellos, se mezclaban con él. Ahora, ¿qué es lo que iba a pasar con esta iglesia de Corinto? Que iban a terminar haciendo lo mismo que el inmoral estaba haciendo. Por ejemplo, hermana, si usted se junta con una pícara, ¿sabe qué va a terminar haciendo? Pícara. ¿Y por qué le obedeces a tu marido? ¿Y por qué te viste como te vistes? ¿Y por qué tanto a la iglesia? ¿Y por qué aquí? Esa impía, aléjela de su vida. Porque va a terminar caminando como ella camina y vistiéndose como ella se viste. Y siendo como ella es. Y si usted, mi querido bigotón, también se junta con hombres cristianos impíos, no estoy hablando del mundo, cristianos impíos, ¿y por qué permitís que tu mujer te mande? Sí, es que yo dejo que me mande porque es para mi bien. No permitas eso. Más esta noche alístate y nos vamos a ir a jugar fútbol. No le hagas caso. Va a terminar destruyendo su hogar. ¿Me están oyendo hoy? Es decir, porque uno debe ser sabio. Marido, sé sabio con vuestras mujeres, porque ella es un vaso frágil y la mujer lo que quiere es tu bien. Aleluya. Por eso cuando te dice no te juntes con aquel hermano porque ese hermano es tremendo, no te juntes. Estoy hablando en serio, no estoy diciéndoles por decir. Hay con personas que jamás usted debería mezclarse ni juntarse. Y por eso viene San Pablo y le dijo a los de Corinto, les dijo, con ese tipo ni se mezclen, no coman. Por eso no pude terminar lo que leí. Pero antes en las iglesias, cuando alguien cometía una falta terrible, atrás había una banca donde ahí se le sentaba. No se le permitía estar sentado cerca de los hermanos para que no los contaminara. Nadie les daba la mano. Nadie los saludaba. Por supuesto, no estoy de acuerdo con eso. Solamente estoy diciendo lo que antes se hacía. Así que si aquel de repente se leía un acta y decía el hermano fulano de tal por X razón queda en disciplina sentado en la última banca, él entraba, nadie le daba la mano, se iba, nadie lo despedía, para que aprendiera la lección a vivir en obediencia a Dios. El problema ahorita es que usted no sabe a quién tiene sentado a la par. Por eso échese agua bendita cuando viene a la iglesia. Porque no sabe. El que le da la mano, usted no sabe. Y estoy hablando bien en serio. Que el Señor, en su misericordia, nos guarde, nos cuide, nos proteja y nos lleve por el camino del bien. Póngase de pie, por favor. Amado Padre, lo sé, no es fácil. Y cómo necesitamos
tu auxilio, tu apoyo, tu guianza. Hay vidas, Señor, que necesitan ser redireccionadas porque la dirección que llevan está equivocada, Señor. Y tu palabra dice que si sorprendemos a algún hermano pecando, que lo restauremos en amor. Te pido, Espíritu Santo, que redargullas hoy, que convenzas de pecado y redargullas, para que aquel que tenga que decir no a algo pueda decir un no, que pueda enderezar sus pasos, porque anhelamos y deseamos un día, al coronar nuestra carrera, llegar al puerto seguro, al puerto celestial, y vivir contigo para siempre. Amén.